Hola, hola, hola Mario. Hello, ¿cómo estás, Cristel? Muy bien. Oigan, bienvenidos por fin a otro programa de los aficionados. No habíamos podido estar con ustedes por múltiples razones que tuvieron que ver principalmente con una mudanza. Hoy mi papá se fue de viaje y está manejando en este momento, entonces no nos va a poder acompañar, pero no queríamos perdernos la oportunidad de hacer este programa tan emocionante con una carrera increíble el fin de semana, la mejor para mi gusto que ha habido hasta ahora en toda la temporada. Estamos muy contentos de estar de vuelta. Como siempre, los invitamos a que nos sigan, a que se suscriban, nos den like, comenten. La verdad es que hay mucho de qué hablar. Y bueno, me acompaña Mario Loría. Cuéntanos cómo estás esta semana. Muy bien, cansado por la misma mudanza que tú. Pero bien, bien, la verdad muy contento de retomar. Nos hacía falta volver a estar en contacto con los aficionados y también nos hacía falta hablar de esto que nos apasiona y nos hacía falta ver una buena carrera como la que vimos este fin de semana, porque creo que sin lugar a duda ha sido la mejor carrera de lo que va del campeonato. Una carrera muy dinámica, muy rápida, llena de rebases. Era algo de suponerse por el tipo de circuito y por la forma en la que está configurado. Y hubiera merecido probablemente la carrera un 10, pero los comisarios y las reglas de la Fórmula Uno una vez más opacaron el espectáculo y creo que es algo de lo que tenemos que hablar a lo largo del programa. Bueno, Venga. pues entonces vamos a empezar. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Este fue un fin de semana particular porque hubo la calificación el viernes, luego el sábado fue el sprint y el domingo la competencia. ¿Te parece si empezamos por la quali? Sí, bueno, ya sabemos que en este fin de semana se llevó a cabo este formato que ahora lo vamos a tener a lo largo de 6 carreras durante todo el campeonato. Ya llevamos dos con esta. La calificación el día viernes para la carrera del domingo y luego el sábado la calificación al sprint para la carrera de sprint del mismo sábado. Entonces, fue un fin de semana bastante vertiginoso en cuanto a ritmo de trabajo para toda la gente, pero también para los aficionados. Y es de estas veces en las que esos que pagan boleto para ir al autódromo realmente sienten que su boleto valió la pena. Está buenísimo porque hay espectáculo los 3 días que dura el fin de semana. Yo soy de los que piensa que sí debe de existir este formato. Me parece que deben de pensar muy bien en qué pistas hacerlo, porque no creo que todas las pistas sean sujetas de eso. Porque sí es verdad que es mucho más interesante ver calificaciones y carreras a lo largo de 3 días que ver 3 sesiones de ensayos y luego la calificación y después, o sea, honestamente para el aficionado promedio, para el que no es un clavado o un nerd o alguien que se dedique a esto, o a lo relacionado con el automovilismo, pues no es tan interesante. O sea, nosotros porque somos unos nerds y nos gusta hablar y ver la aerodinámica, los ritmos de carrera, si un piloto va mejor con tanque lleno o tanque vacío, si tiene mejor ritmo de carrera que A el ver, otro, no, etcétera, yo etcétera. soy de las aficionadas que me da exactamente igual. O sea, me interesa todo lo que tiene que ver con la carrera, me interesa un montón durante la carrera, todo lo que tiene que ver con los coches y las estrategias y si el tanque está lleno o vacío o si tuvieron o las métricas o sí, en la carrera. Pero las prácticas, es más, creo que no he visto prácticas más de 10 veces en toda mi vida. Me da lo mismo, entiendo la importancia y etcétera, pero generalmente veo el resumen, lo tengo que confesar. Y que para mucha gente es así, o sea, para mucha gente es como las prácticas pueden ser interesantes cuando ha habido grandes cambios o sabemos que hubo un parón, entonces sabes que vas a ver que además no siempre sacan lo más, o sea, no sacan todo el potencial, pero que sí muchas veces a lo mejor vas a ver un cambio en un coche que había prometido que iba a traer modificaciones o actualizaciones, pero más allá de eso, para mí es como, Claro, es que así es para la mayoría de los aficionados. O sea, yo me pongo en el saco de los nerds porque lo soy y soy un clavado del automovilismo en todas sus categorías, pero la realidad es que la gente lo que quiere ver es acción, espectáculo, el deporte en sí, ¿no? No la preparación y cómo llegan o por qué. Entonces sería como ver entrenamientos y ensayos de atletismo antes de la competencia en pista, ¿no? Y
Para la mayoría de la gente no es interesante. Para la gente lo que es interesante es el vértigo de la velocidad. Para la gente lo que es interesante es la dinámica entre los pilotos, escuchar los team radios, ver cómo se enfrentan los pilotos en la pista. Sí, las estrategias, el tema de las llantas, o sea, eso es interesante porque eso modifica la carrera. Todo lo demás es un poco como, sí, tienes que ser muy nerd, o sea, te tiene que gustar muchísimo. O sea, a ti, yo veo a mi papá que ve carreras de cosas que luego yo digo, puta, no vería eso ni porque me pagaran. Entonces él sí se echa las prácticas y todo lo demás. Claro, entonces, bueno, resulta muy interesante de repente tener un viernes en donde todos están tratando de buscarse el lugar para la carrera del domingo con solamente un ensayo para poder hacer ajustes rápidos sobre el chasis. Luego tener al día siguiente un sábado en donde se califica para una carrera rápida el mismo sábado. Además, este circuito ayudó mucho porque tiene 3 zonas de DRS consecutivas, entonces esa aceleración a fondo en la mitad o un poco más de la mitad de la pista. Los pilotos tratando de descifrar el auto porque nada más tuvieron un ensayo el viernes, el día anterior, etcétera. Hay muchas cosas que son muy interesantes de ver porque es una dinámica completamente diferente. Es más cansado para todos los que componen el Gran Circo, pero obviamente para el aficionado pues no tiene precio ver eso. Que a mí el sprint como que no me llamaba tanto la atención y luego vi que, claro, obviamente es muy interesante porque son pocas vueltas, no hay estrategia, entonces implica otras cosas y está muy divertido. Yo hasta creo que preferiría 23 carreras como está ahorita, 23 con sprints, que 30 sin, por ejemplo. O sea, que quieren como alargar, porque las dos cosas no se va a poder, está imposible, se van a morir, o sea, entre los viajes, los compromisos de los pilotos, y meter además 30 carreras y además 6 sprint o 8 sprint en ese caso, a lo mejor, no, nadie va a lograrlo, o sea, van a llegar hechos mierda a final de temporada. Pero este formato de a lo mejor 23, tal vez 25 carreras con 6 sprints, me gusta, creo que está padre y creo que sí lo pueden lograr. Sí, lo único que tienen que hacer es escoger bien las pistas. O sea, hay circuitos en los que eso es posible y hay otros en los que no. Entonces, lo que me parece bien es que estén buscando diferentes opciones. Yo creo que lo que están haciendo es explorar las posibilidades para saber en cuáles va bien el formato y en cuáles no. Me parece que si por eso están probando circuitos, está muy bien, es muy afortunado, porque está bueno que busquen, ¿no? Que traten de buscar nuevas opciones por la vía de practicar las cosas y no nada más que sean 4 señores calvos y barrigones pensando qué es lo que sigue. Muchas veces ellos ni siquiera han sido pilotos, ¿no? Entonces es como muy extraño, ni siquiera han trabajado en otros aspectos de la categoría, ¿no? Entonces está bueno que estén haciéndolo más dinámico, está bueno que prueben nuevas cosas, ojalá que se queden con algo que nos guste a todos. Es complicado porque, bueno, también siempre va a haber alguien que no quiera. Los más puristas no quieren este formato. Yo creo que todo tiene que evolucionar y que además con lo que cuesta el boleto y lo que cuesta cada vez más las plataformas o los derechos para verlos a través, lo que pagan los canales, lo que pagan los periodistas para poder tener acceso al material, pues más vale que sea divertido, porque, o sea, lo que pagan los equipos por pertenecer a la categoría que cada vez es más dinero, hombre, pues, pues más vale que valga la pena cada centavo, ¿no? La neta. Bueno, y hablando justamente de eso, de decisiones y etcétera, todo un tema los límites de pista esta carrera. O sea, desde la quali hubo problemas, varios pilotos con tiempos descalificados. Tristemente, nuestro querido Checo, uno de los más afectados, que no logró ni siquiera pasar a la tercera etapa. Un escándalo después a la hora de la carrera, pero ya desde la quali se veía venir, o sea, era obvio que en la carrera iba a ser un desastre ese tema, porque en la calificación fue un desastre ese tema. O sea, a Sí. mí se me hizo raro que ningún equipo en la calificación, y entiendo que está este tema como de, pero son las reglas. Pues sí, pero cuando las reglas no funcionan se tienen que revisar. O sea, no hay nada, las reglas las escribe la gente, no están hechas, dictadas para siempre, jamás, que no se puedan modificar o que al contrario, creo que si algo no está funcionando y todo el mundo está viendo que no está funcionando, algo se tiene que hacer. Y vimos una calificación
súper tropezada por ese tema, a pesar de que fue una calificación interesante, la pista es muy bondadosa, o sea, es un circuito muy divertido, es rápido, se ve perfecto de todas partes, es muy afortunado, tiene un clima en donde llueve, pero no, pero sí, todo bien. Esa parte que aparte depende absolutamente del ser humano, tache. Y son las reglas y no, porque esas reglas siempre tienen que ver con dependiendo del circuito en donde se corra. Es decir, aquí los límites los marcan con una línea blanca, lo cual es una idiotez y ahorita platicamos por qué, pero en otros circuitos eso no hace falta porque ahí están los muros, o ahí está la grava, o ahí está Oleca, como dicen en Sudamérica, o ahí está el pasto, ¿no? O el césped, ¿no? Entonces, esos son límites naturales que se establecen durante la carrera y que los pilotos saben que así pasan o pierden el auto y pierden la carrera o dan un trompo o pierden tiempo o dañan el coche incluso, ¿no? En Entonces, todas las o se cuidan o anteriores. se cuidan. Claro, o se cuidan, ¿no? Entonces, y además, si ya lo van a hacer de esta manera, pues por lo menos que pongan unos sensores, porque aquí el problema es que precisamente se sientan 4 o 5 señores calvos y barrigones a discutir si el piloto se salió o no se salió de la pista, y si son miopes, pues ya valió, porque esto es como el sistema que usan para el fútbol, que se llama VAR, que es para saber que en la repetición de video si se cometió o no se cometió una falta a esas velocidades y con ese ritmo, a ver, quiero que revises si se salieron de pista rápidamente en cada vuelta 20 automovilistas. No, no, O sea, imposible. Está imposible por más que digan que tienen 400 monitores y 380 tomas y, a ver, no, es ojo humano y yo en particular con todos los deportes en donde está involucrados jueces o algo que tenga que ver con la percepción de la gente, que obviamente además tiene un sesgo cultural, un sesgo racial, un sesgo de privilegio o no, o sea, nunca mente. O sea, no hay manera. ¿Por qué? Porque al final suceden cosas como las que pasaron en esa calificación, como las que pasaron en la carrera, que es como, sí, no, yo vi otra cosa, parece que sí, pero parece que no, pero tal. Y bueno, una calificación totalmente atropellada para mi gusto. O sea, hacían un tiempo, se los quitaban, volvían a hacer un tiempo, se los volvían a quitar. Era como, ¿a qué estamos jugando? O sea, qué pereza. y eso no fue nada. Luego vino el mismo problema durante la carrera del Claro. domingo. En donde vimos cosas ridículas como un Esteban Ocon que acumuló 30 segundos de penalización por haberse excedido en los límites de la pista. Pero a ver, hay una cosa muy importante. Tú estás en un circuito que es ultra rápido, ¿no? Tienes que estar revisando en la calificación que hay coches lentos delante de ti, que de hecho fue lo que le pasó a Checo, que había un coche más lento delante de él, me parece que fue de Albon, y tuvo que abrir un poco más el compás a la entrada de la curva para poder salir rápido y establecer un tiempo. Entonces, si tienes a un coche adelante, pues ¿cómo no te vas a abrir un poco? Al final de cuentas es eso, o perder el tiempo completamente, o tocarte con el piloto que está ahí adelante, pues, con la posibilidad de causar un accidente. Imagínate eso en carrera, o sea, cuando tienes otros 19 competidores que están tratando de rebasar, de alcanzar la zona de DRS, de tener la distancia permitida para poder activarlo, de no perder el puesto en contra de otro que venga más rápido, etcétera. Luego además le sumas la lluvia que hubo por momentos durante la carrera de sprint, durante la carrera del domingo afortunadamente no hubo. Bueno, afortunada o ya veremos según quién lo vea, ¿no? Porque hay quien sí le gusta la lluvia durante las carreras. Pero el punto es que establecer este tipo de límites por una línea blanca, que realmente es difícil de ver si tú estás conduciendo a 300 kilómetros por hora, revisando que no tengas coches al lado o tratando de ganar una posición o tratando de establecer un mejor tiempo para poder estar lo mejor posible durante todo el fin de semana, pues entonces no, así no es. O sea, no puedes hacer eso con la confianza de que va a haber unas personas que van a estar pendientes por cada vuelta y van a tomar decisiones justas, perdón. Tan es así que Aston Martin, cuando metió una reclamación y metió todos los registros de video, terminó ganando lugares para sus pilotos después de la carrera.
mucho tiempo después de la carrera, ¿no? Y gente como Carlos Sainz, que la neta hizo una muy buena carrera, cayéndose 2 puestos, que al final son puntos, ¿no? Son puntos que pierde y que además es súper injusto para mi gusto, porque, por ejemplo, él específicamente siento que fue alguien que se dejó todo en la pista, luego tuvo una estrategia cagada con para variar por su pinche equipo, pero además, a la hora de que Aston Martin impugna, cae 2 puestos más. Y sí me parece bien ridículo. Y bueno, si se lo Sí, hubieran yo, hecho Checo, estaría ahorita haciendo el berrinche de la vida. bueno, se lo En la hicieron en la calificación, calificación, totalmente. ¿no? Y al final salió en una posición que no era la que correspondía con el ritmo de carrera, porque su tiempo había sido .065 milésimas atrás de Max Verstappen, ¿no? De hecho, cuando se hizo la medición de los ritmos de carrera, estaban en ritmos similares ambos. Entonces, le das al traste a todo el trabajo de los mecánicos que luchan todo el fin de semana por poner el chasis a punto, le das al traste a los pilotos que están tratando de entenderse con el automóvil lo mejor que pueden, con el plus en el caso de Checo, que estuvo enfermo todo el fin de semana, que se le escuchaba hasta la voz mormada No, y que en venía las entrevistas. de unas carreras muy difíciles y que trae Sí, obviamente muchas cosas en la cabeza y a mí me dio mucha pena, o sea, no, no por él, no, digo, sí. entiendo de la cual y qué bueno que se pudo reponer, como siempre es una remontada fantástica, pero a la hora de la carrera, por ejemplo, sí me pareció que lo de Carlos es como, puta, no se vale, o sea... Sí, Y de todas en este maneras, me imagino circuito, que a Checo le afectó porque a lo mejor hubiera sido 1-2, ¿no? En lugar de 1-3. Pero por lo menos el vato tuvo chance de estar en el podio. Y con Carlos sí se me hace, híjole, está en cañón. este circuito van a tener que o arreglar los límites de otra manera y volver a poner grava o césped, o van a tener que poner sensores. Y yo creo que aquí el problema es que todo es anticlimático y todo atenta en contra del espectáculo y en contra del esfuerzo de los equipos completos, no nada más de los pilotos, sino de mecánicos, ingenieros, etcétera, etcétera. Es una pena porque de verdad es el circuito más ventajoso que ha habido en cuestión de espectáculo, o sea, el que más ha dado como para tener una carrera entretenida con un montón de rebases, con realmente los pilotos teniendo que darle a fondo, con toda la concentración, en un circuito muy rápido. Creo que ha sido la carrera más divertida y lo de los límites de velocidad, pues no viene al caso. No, terminó empañando todo. Pero bueno, Hay límites de velocidad, pasemos límites a de pista. hablar de lo que nos gustó, que es la carrera, tanto de sprint como la carrera del domingo, porque realmente fueron muy interesantes y muy espectaculares. Pues sí, ¿Cómo viste? padrísimo. A ver, a mí me angustia horrible cuando hay lluvia, pero me pareció que para hacer un sprint estuvo bien, porque le daba como todo eso que no tiene, porque no da tiempo de que pasen muchas cosas. Entonces la lluvia como que le dio este plus que podría haber hecho falta y que vino súper bien, que además no fue una lluvia toda la carrera, sino como un poco más de la mitad de la carrera. Llovió, de pronto se empezó a secar, la pista se empezó a secar, entonces claro, ahora venía como todo el tema de qué hacemos con las llantas, se cambian o no se cambian, entonces estuvo padre, estuvo muy divertida y pues pudimos ver muy bien algunos pilotos que no habían podido lucirse tanto, de pronto en el sprint sí pudieron, muchos cambios como de lo que hemos venido viendo en toda la temporada, en quién queda en primero, segundo, tercero, salvo pues por Max, que como siempre quedó en primero, pero muy interesante hacia abajo, ¿no? O sea, un resultado divertido. Me gustó mucho la carrera. Sí, a mí me gustó mucho que sí tuvimos la oportunidad de ver los coches compitiendo en las dos condiciones, que es mojado y seco, en una misma carrera, en un espacio muy corto de poco más de 20 minutos, ¿no? Y eso siempre es muy interesante, porque es como ver una carrera resumida, ¿no? Incluso hubo hasta pit stop, que eso no es común en las carreras al sprint, porque precisamente el piso se fue secando y entonces hubo que cambiar las llantas intermedias con las que salieron por llantas slicks de seco, ¿no?
Y además también porque esa partida en lluvia dio mucha oportunidad de espectáculo. Max tuvo un demasiado patinaje en sus llantas al principio, Checo tuvo una buena salida, eso hizo que se pusieran a la par, pelearon, se sacaron de pista ambos, ambos pelearon hasta cierto punto de manera limpia, es decir, se sacaron de pista pero no se tocaron y no se arruinaron la carrera el uno al otro. Era una pelea de ahí de compañeros que la verdad fue muy divertida por el tiempo que duró. Obviamente cuando Max sacó a Checo de la pista, cuando Checo quiso regresar ya salió detrás de Hülkenberg y eso lo lastró y ya no pudo alcanzar a Max tratar de igualarlo en la carrera porque fue muy complicado rebasar a Hülkenberg porque la verdad Hülkenberg es un pilotazo y el tipo con la porquería de coche que tiene, que es una avalancha de estas que yo tenía de niño que la movías así con el pie, el tipo hizo una gran calificación, hizo una gran carrera hasta que sus llantas le dieron. Por supuesto, le complicó la carrera a Checo. Para cuando Checo logró rebasarlo, que fue antes de que activaran el DRS, fue todavía con piso mojado, pues ya la diferencia que tenía Max era demasiada y a Checo más le convenía mejor cuidar las llantas y cuidar su ritmo de carrera porque no valía la pena estar tratando de bregar y de acelerar para alcanzar a Max. Entonces, ambos Red Bulls hicieron una muy buena carrera. Chapó por Nico Hülkenberg, que de veras, híjole, ese chavo es uno de los mejores pilotos en piso mojado que hay en la categoría y es uno de los mejores, de las mejores decisiones que pudo haber tomado Haas, contratarlo a él. Porque la verdad, entre Magnussen, su coequipero, y él, hay una, híjole, es abismal la diferencia. O sea, el tipo es un piloto muy fino, es muy parecido a Checo en el sentido de que cuida las llantas, tiene trayectorias delicadas, bueno, en fin, para la lluvia el tipo es de los mejores. Y lo hizo muy bien también en la carrera en seco. Desafortunadamente su coche no da para más. Y los Ferrari muy bien, ¿no? Muy destacados, la neta. ¿Cómo los viste? Ferraris, no. Carlos. En la sprint, Bueno, sí, me Carlos. refiero a que el coche Ah, mejoró, pues. el coche sí. Pero yo pensaba que hablabas como del conjunto. Y yo, no. Sí. O No, sea, no, Carlos. por eso Carlos. dije los Ferrari, los El coches, coche pues. bien, el coche bien, otra vez dando batalla, ¿no? O sea, después de haber tenido unas carreras bien complicadas en donde parecía que otra vez estaban hundidos en el hoyo, de pronto, muy buen fin de semana. Buen fin de semana para los Ferraris. Yo soy más fan de Carlos, o sea, sé que no es tan talentoso como Leclerc, pero siento que algo está haciendo mejor. Y siento que fue un buen fin de semana para Carlos, a pesar de la mierda que le hicieron con los límites de pista durante la carrera. Creo que estuvo muy bien. Leclerc, pues bueno, un sprint para el olvido, terrible. Una mucho mejor carrera, ¿no? O sea, bien ahí. Oye, Sí, 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 sí. ya no me acordaba de la salida del sprint y el berrinchazo de Max, o sea, por eso le cae mal a la gente. O sea, no puede ser que quieras que tu compañero te pida una disculpa por hacer lo que toca, o sea, porque no lo tocó, no se vio sucio, no, nada. De hecho, Sí, se vio más sucio Max. Y entonces sí, pareciera que, o sea, el vato espera como que todo el mundo se le tiene que abrir paso, ¿no? Porque así tiene que ser y, ay, no, qué pereza. O sea, sí es el mejor piloto, sin duda alguna, de la parrilla, pero de repente a mí me dan ganas de darle unos chingadazos. O sea, sí, bueno, la verdad es que si vamos a hablar de suciedad en las maniobras, eh, a la hora de la salida, cuando Checo salió mejor que Max en el sprint, Max lo que hizo fue tratar de presionar a Checo contra el muro de boxes, ¿no? De hecho, Checo mantuvo su línea y recuperó su posición sobre la línea de pits, sobre la línea de la salida de pits, ¿no? O sea, ya realmente fuera de la pista prácticamente, ¿no? Si el muro hubiera estado un poco más cerca, hubiera quedado ahí como varias veces se lo hizo Schumacher o sea, a varios de sus coequiperos o de sus rivales, ¿no? Se lo hacía a todo el mundo, es la técnica Schumacher, esa. Sin embargo, bueno, pues
Yo creo que el coche estaba muy bien para ambos. Ambos estaban teniendo ritmos semejantes, entonces obviamente Checo pudo ahí recuperar su lugar y después presionar a Max, ¿no? Ahora luego él también hizo ahí sus cositas. Creo que al final, así como tienes un compañero que corre hasta el último de los límites, tú también tienes que responder de esa misma manera porque si no te va a pasar por encima, ¿no? Entonces creo que ambos hicieron maniobras un poco al límite del reglamento, no solamente Checo o no solamente Max, y creo que Max tendría que callarse el hocico, ¿no? Al final, lo mismo pasó con Carlos Sainz en la carrera del domingo, pero bueno, ya pasaremos a ese lugar, ¿no? Creo al final que también estar al límite de las leyes de la física en coches de ese tipo, corriendo a esas velocidades y demás, sí te calienta la sangre y sí te hace de repente Ay, cometer sí, errores y decir no, 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 idioteces. te calienta la sangre es una cosa muy distinta a lo que dijo Carlos. Terminando con el sprint, Mercedes arrastrándose por la pista, Aston Martin, la verdad es que se vio rebasado por las mejoras de Ferrari, creo que no les alcanzaba para más de lo que dieron. Sí. Se notó la diferencia de Stroll como piloto en lluvia que sin lluvia, porque en el momento en que la lluvia se Sí, acabó, pues perdió sí, sí, es un todo lo muy que había buen ganado. piloto de lluvia y de pronto se seca y es así como, lo cual se me hace súper raro porque en mi cabeza la lluvia es complicada. Ah, no, claro, no, por supuesto. Se me Lo hace que como pasa es súper que loco que Stroll de verdad sufra tanto en el piso seco cuando es un buen piloto de lluvia. O sí, sea, no deja de ser raro, es la rarísimo. verdad. Y hay que destacar McLaren, ¿no? Ah, Ambos sí, pilotos lo hicieron muy bien. Lando, la verdad es que corrió muy bien. sí, sí, Y sí, sí, parece que sí, gran carrera. el coche ahí va con las actualizaciones, ¿no? Me da gusto, siempre me da gusto cuando a McLaren le va bien. Me gusta ese equipo, me caen bien, siento que le echan muchas ganas y me da mucho gusto que estén mejor y creo que Lando muy bien. Nunca me ha caído bien, pero lo hizo bastante decente. Piastri también lo hizo bastante bien. O sea, creo que ambos McLaren dieron una buena carrera. Creo que Piastri de los chiquillos es el que mejor va, Es el más ¿no? talentoso, Sí, es el más mejor definitivamente. y que está dando mejores resultados. Sí, sí, Bien, sí. Sí, bien sí, ahí. sí. Pero bueno, fue una carrera, la del sprint fue una carrera muy dinámica, muy divertida y sí sirvió, sí fue una digna muestra de lo que iba a ser la carrera del domingo. Definitivamente, definitivamente. ¿Qué viste el domingo, Cristel? Bueno, a ver, una carrera mucho más divertida que lo que hemos visto hasta ahora, mucho más dinámica, con muchas más posibilidades de que los coches cambiaran de posiciones, una remontada de varios pilotos, o sea, como varios juegos distintos entre pilotos que arrancaron unos mejor que otros, pero que lograban remontar porque había mucha posibilidad de rebase con esas tres zonas de DRS que beneficiaran a muchos pilotos, creo que especialmente a Checo, obvio. Sí, No, o sea, encontró una manera de rebasar como, o sea, encontró una manera de rebasar y fue la que ocupó para casi todo. Y una gran estrategia del equipo, hay que decirlo, porque creo que esta vez fue clave la estrategia del equipo para que él pudiera remontar de esa manera. Algunos pilotos que me hubiera, o sea, que yo creí que les iba a ir mejor como Hamilton, un poco como, sí, Alonso, que me hubiera gustado que estuviera mucho más arriba de lo que estuvo, pero siento que el coche ahora sí se quedaron muy atrás en el coche, ¿no? O sea, no lograron llegar al nivel de los que estuvieron adelante. Una gran carrera para mi gusto de Carlos, una gran carrera de Lando. Y este tema de los límites de pista, que fue una cosa muy bizarra durante toda la carrera, los pilotos acusándose, o sea, como de fulanito tal se la está pasando de los límites, era una cosa muy sí. ridícula en ese sentido, pero digamos que la carrera en sí me encantó, me la pasé súper bien, no despegué el ojo un solo segundo. Obviamente, como siempre, cuando a Checo le va bien, me hace muy feliz. Me da un poco de pereza Verstappen, lo tengo que aceptar. O sea, me encanta que haya un piloto tan talentoso, pero, o sea, Sí, bueno. yo creo que
vimos una pista, vimos una carrera el domingo de niños de 5 años. Están O sea, cabrones, o sea, es son impresionante. niños que estaban acusando al compañerito de al lado con su mamá de que se excedió, o acusando al compañerito de enfrente porque lo estaba buleando. O sea, me parece que por ese lado eran niños de 5 años, llorones, caprichosos y berrinchudos, que son talentosos para manejar, ¿no? Este, claro, vimos en realmente que es un circuito tradicional con todas sus letras, vimos en realidad en dónde están ubicados los coches actualmente. ¿Cuál es la distancia entre una escudería y otra? Es decir, todas las anteriores habían sido engañosas. Yo recuerdo que en los programas anteriores habíamos estado diciendo, no sé, esto que vimos en Australia de Mercedes, no lo sé. O esto que vimos de Ferrari me parece que fue en Miami, no lo sé. Es decir, realmente en este circuito vimos en dónde están hasta ahorita los coches en su evolución y vimos en dónde están ahorita los pilotos en su entendimiento con sus coches, ¿no? Lo cual me lleva a decir que, claro, pues Red Bull está en otro lugar. sí, o sea, Red Bull debería de correr en otra categoría. No, 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 o sea, es que es impresionante. O sea, es que ya de que 20 segundos. O sea, Sí, Max solo, haciendo su carrera solo, es sí, impresionante que el chavo lo hace bien siempre, no tiene errores, es un tipo em, pues muy europeo en ese sentido, ¿no? O sea, como frío, es un gran piloto, pero al final nadie le está dando batalla, o sea, se vuelve cero interesante, sí. chingón porque dices, ok, sí, este güey tiene la capacidad de carrera tras carrera, tras carrera, tras carrera, de liberar, ¿no? O sea, bueno, Que también hay que ir entregar, ¿no? desmenuzando por qué nadie le está está dando batalla, ¿no? Porque bueno, ya sabemos que las otras escuderías no tienen el coche que se necesita para darle batalla, pero hablando de su compañero de equipo, pues tiene varias desventajas en frente de Max, ¿no? Porque ya sabemos que Max tiene esa milésima extra por encima de todos los pilotos por la forma que tiene de manejar, pero también quien le podría hacer batalla, que es Checo, pues a veces tiene el coche y a veces no. Él cometió un error grosero en Mónaco, claramente, admitido por él, pero de repente no tiene el mismo equipo de mecánicos o mecánicos con la misma experiencia, no tiene ingenieros con las mismas capacidades. A veces le cuesta trabajo encontrar la configuración del auto porque no tienen la capacidad que tienen el equipo de Max Verstappen, además de que a Max le toleran cualquier cosa que Max pide. Con todo lo que implica ser el coequipero de Max Verstappen. O sea, eso Sí, es lo que es. Y creo que para ser el coequipero de Max lo está haciendo estupendamente porque aparte Max es un pinche mocoso berrinchudo que todo el puto tiempo le tienen que estar cumpliendo sus caprichos, que cuando algo no sale como él quiere, no pierde oportunidad de acusar y Checo tiene además a toda la prensa encima. Yo pocas veces he visto gente a la que le tiren tanto hate. O sea, son muchas cosas. Y que uno dice, ay, güey, sí. bueno, sí, pero son las redes, y es la prensa, y es. Pues sí, pero dentro del mismo equipo también se reproducen prácticas que al final no creo que estando en su lugar sea nada fácil. Hay algo más que es consecuencia de todo lo que estamos diciendo, que es que para estas alturas del campeonato, Checo tiene mucho más que perder que los demás y eso hace que los demás puedan, pues de alguna manera, presionar más a Checo porque saben que su margen es muy pequeño. Es decir, Sí, está muy saben presionado. que su contrato en Red Bull pende de un hilo constantemente, por más que él haya firmado por 2 años. Sabemos que hay muy poca tolerancia en el equipo a los errores, sobre todo si no saliste de sus fuerzas básicas, como es el caso de Checo, que es un piloto que llegó de la manera más atípica que puede llegar un piloto a Red Bull. Sabemos además que a partir de un error que él cometió, que lo metió en una espiral de la que afortunadamente parece que ya salió, pues no tiene mucho margen no tiene, como diría Jack Beck, que lo escuché en su programa decir, ya no tiene crédito.
ya no tiene capacidad para endeudarse en errores, ¿no? Ya tiene que hacer carreras perfectas o lo más próximo a eso, y eso hace que, claro, los demás pilotos que están en la pista lo presionen porque saben que él no siempre les va a poder responder en el sentido de que no puede ponerse demasiado en riesgo. No, y algo que a mí me pasa mucho con Checo es que me doy cuenta cómo, o sea, cuando otro piloto se equivoca o el equipo se equivoca, es como que, el equipo se equivocó, es que Ferrari entero, Ferrari no lo hizo bien. Pero cuando el equipo Sí, de Checo se equivoca. O sea, me refiero sí, a toda la prensa, toda la gente, los aficionados o la mayoría de los aficionados, hay gente que es objetiva y no. Jack, por ejemplo, es uno de ellos, pero la claro. mayoría de los aficionados no toman en cuenta eso. O sea, no es como, pero es que los ingenieros no dejaron el coche a punto, entonces no, eso no existe, es Checo, siempre es Checo. Entonces sí Sí, siento que la presión, ya para estas alturas del campeonato, yo sí estoy percibiendo que el vato que tiene la cabeza, o sea, que mejor amueblada que he visto en mi vida en ese sentido, con todo y eso, se ve cansado, se ve un poco fuera de centro. Ahora estuvo de más enfermo, entonces, él es el único que podría darle batalla, pero de verdad tiene todo en contra y si logra quedar subcampeón, creo que va a ser increíble. O sea, creo que mis respetos sí es para quitarse el sombrero, porque pobre sí. chavo, cómo están encima de él, es impresionante. Para mí el mejor ejemplo de la intolerancia de todo lo que hay alrededor de Checo es Charles Leclerc. Charles Leclerc, que todo mundo le lame las suelas de los zapatos y que todo mundo dice que es el próximo gran campeón, pero que todas las carreras, excepto por la de ayer, comete errores, pero de veras obscenos, que no podrían Garrafal, estar sí. ni siquiera podrían estar en una revista de pornografía de lo obscenos que son. Este, y que no tiene la cabeza para ser campeón, pero que todo el mundo dice que va a ser campeón sí o sí. Yo no lo veo No va porque a la verdad es pasar. que no tiene fortaleza mental, o sea, es muy bueno en capacidades, pero su fortaleza mental no existe, es nula. Tan es así que su coequipero, que es un piloto más limitado, es tan consistente, tan inteligente, que es Carlos Sainz, que está 10 puntos arriba de él en el campeonato, ¿no? O sea, arriba de alguien que se supone que está llamado a ser el gran campeón de la categoría, ¿no? En muchos años, a lo mejor en 5 años. O sea, cuando un poquito se le baje la cabeza. Y nadie dice que comete errores, no, No. él nunca comete errores. Lo mismo pasa con George Russell, que también ha cometido unos errores que dices, wow, o sea, No, brother. o con Lando Norris cuando llega a quedar en quinto o cuarto lugar y todo el mundo es como, wow, no, el piloto del día, la mejor carrera que hemos visto y así de vato ni siquiera estuvo en el podio. No, salió en cuarto, salió en cuarto y llegó en cuarto. Salió en cuarto, llegó en cuarto y lo ponen el piloto del día. Y yo digo, o sea, hola. Y llegó en cuarto por la penalización de Sainz, porque si no, hubiera llegado en quinto. O sea, perdió un lugar y es el piloto del día. O sea, ¿cómo? ¿De qué estamos hablando? O sea, al final, No, me parece lo sí es mismo. verdad. Sí es verdad que tiene muchas cosas en contra y aún así lo está haciendo, me parece que muy bien y que está cargando con muchas más cosas de las que carga su coequipero, ¿no? Para hablar ya de lo que a él le toca, ¿no? Aún así lo está haciendo bien. Eh, Bien Ferrari con la evolución de sus coches, Leclerc con una carrera bastante tranquila, decente, discreta, pero cumplidora, porque pues, quedó en segundo. Eh, y luego nos vamos a la batalla por el podio, que esta de Checo Pérez con Carlos Sainz, que tú y yo estábamos, pero retorciéndonos de la risa por lo que estábamos escuchando en el radio, que estaría bueno que habláramos de eso. Bueno, a ver, la batalla sí fue increíble, o sea, todo iba espectacular, fue lo más entretenido de la carrera para mi gusto. Excepcional, 4 vueltas seguidas en las que de verdad Carlos hizo un trabajo para quitarse el sombrero hasta que se aventó Hasta que el de peor repente, comentario posible que alguien puede haber hecho en el radio, que aparte se hizo total y absolutamente público. No ¿cómo puedo. fue su palabra? ¿Cómo fue su palabra, Cristel? Dijo algo como,
Me gustaría que los comisionarios revisen esto porque Checo me está intimidando. He's intimidating me. Intimidating me. O sea, brother, si es una competencia. O sea, no manches, estás tratando de ganar un lugar. Pues, ¿qué Pues muy querías? Que te limpio dijera todo, de permiso, parte de que los te dos. pusiera las direccionales para decirte que te va a rebasar, que te eche las luces para avisarte. O sea, ¿qué quieres, güey? ¿No? Que te pida, o No, sea, pero aparte no no me, con no eso. me chingues. Siguió ¿Eh? diciéndolo durante las entrevistas, o sea, nadie Sí, fue buen pedo, así nadie, porque si yo fuera su amiga, le hubiera dicho, Carlos, neta, güey, no vuelvas a mencionar ese pedo. O sea, en buena onda, cállate la boca. O sea, si te preguntan, tú haz como que no, es que la carrera, la presión se me salió. No, nadie fue buena onda, nadie le dijo eso y todavía continuó repitiendo en las entrevistas. Y era como de, por sí. Dios santo. Y obviamente, es la comidilla de absolutamente todo el mundo. No puede ser, pues ¿qué quería que hiciera? O sea, es una competencia y están luchando por un puesto. ¿Qué quería que Checo hiciera? En ningún momento lo sacó de pista, en ningún momento fue más agresivo. Es más, ni siquiera se acercó al límite del reglamento. De hecho, por ser cuidadoso, se tardó en rebasarlo, precisamente por respetarlo como rival, ¿no? Precisamente porque tanto Carlos como Fernando y Checo han hecho un equipo hispanoparlante y se supone que por eso, no se supone, yo lo he visto, se tratan diferente que a los demás, ¿no? Entonces, tratando de ser congruente con eso, está haciendo una maniobra limpia, brava, por supuesto, tiene que presionarlo, pues insisto, ni modo que le ponga las direccionales para decirle que lo va a rebasar, pues, o sea, pues de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, la neta sí, No, no. unos Y estuvo sasasasazo. rarísimo porque además también él fue limpio. También él lo hizo fantástico. Claro. O sea, No, los dos, los dos. una defensa épica, lo mejor de la carrera. Y la Sí, verdad es que el comentario, ni siquiera, o sea, yo lo veo como que ni siquiera pienso como de, estuvo fuera de lugar. No, para mí es que no podía de la risa, porque parecía como un nene, es un sí. nene pequeño acusando al que le pegó y le quitó algo, ¿sabes? O sea, como, madre mía, Fueron las mejores 4 vueltas, no solamente de la carrera, sino de la del temporada, campeonato hasta donde hasta llevamos. ahora, es verdad. O sea, una batalla de manejo de primerísimo nivel. Espectacular, Una espectacular. cátedra una cátedra de ataque y de defensa que al final le costó a los dos el juego de llantas. Tan es así que después Checo, después de rebasarlo, pues ya no tuvo ritmo para tratar de presionar y alcanzar a Leclerc, pero valió la pena completamente. Para empezar, remontar del 15 al tercero, muy pocos, por más que el coche sea un gran coche. Ahí estuvo el caso de Leclerc en no sé cuántas carreras y el caso para no irnos a otra escudería, el caso de Albon, que nunca lo logró estando en el mismo equipo que Checo. Y la verdad, digo, claro, es mérito de Checo. Por supuesto que es mérito del automóvil. Los ingenieros trabajaron muy bien esta vez. Una gran Y estrategia también, ¿eh? los dos dieron una cátedra de manejo indiscutiblemente. Indiscutiblemente. Lástima que se hicieron públicos esos audios, pero en fin. Y bueno, atrás un Lando Norris que hizo también una muy buena carrera. Tampoco a mí me encanta Lando fuera de la pista, pero me parece que lo hizo muy bien. Y bueno, pues llorando todo el tiempo Hamilton, tanto así que Toto tuvo que callarlo. No, 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 no. O sea, ya para que de plano el director de tu equipo te diga, vato, ya sabemos maneja, sí, ya es otro nivel. Ajá. Y bueno, pues Aston Martin, pues luchando para mantenerse ahí a media tabla. Alpine también, ni se diga de todos los demás. O sea, la verdad es que todavía no se hace no se borra la diferencia de clases en la Fórmula Uno. Todavía hay clase baja, clase media y clase alta. Y creo que eso falta mucho para que se iguale, ¿no? Y creo que es culpa de las marcas, pero bueno, eso es harina de otro costal, hablaremos después de eso. En resumidas cuentas, creo que fue una muy buena carrera.
Vimos cosas muy padres, vimos las mejores 4 vueltas del campeonato, vimos a un Max Verstappen impecable, eh, en fin, creo que fue una muy buena carrera, empañada nada más por los jueces que de veras son para llorar. Y lo que sigue es el próximo fin de semana, nada más ni nada menos que en la Catedral en Silverstone. ¡Qué emoción! Es verdad, ya empieza. Es un circuito que tiene 2 zonas de DRS. A la carrera se le conoce como el Gran Premio de Gran Bretaña. Este es como pleonásmico el nombre. El Gran Premio de Gran Bretaña. Este sí es un circuito, como ya hemos hablado que hay algunos de ellos, mañoso. Es un circuito para veteranos. Es un circuito para esos pilotos que ya se saben las claves y los rinconcitos y los vicios y estos secretitos que nada más acumulas a base de experiencia. Es un circuito que mide 5.8 kilómetros. Es un circuito más largo, obviamente, Sí, es más largo. que la pista anterior. 18 curvas, se corre a 52 vueltas. El primer gran premio de ese circuito fue en los años 60, en 1960. El último que lo ganó fue Carlos Sainz en esa que también tuvimos una gran batalla el año pasado entre Hamilton, Sainz y Checo por ese podio, que fue maravilloso. El récord de carrera lo tiene Max Verstappen. Y bueno, pues creo que nos espera una de esas carreras que también puede ser impredecible porque el clima de esa Sí, zona ya sabemos que sí, también lo sí, sí, es. va a ser complicado con el clima. Seguramente va a llover. Yo creo que va a ser una muy buena carrera. El circuito se presta mucho para eso. Tiene curvas lentas, curvas rápidas, curvas de velocidad media, las 2 zonas de DRS que están muy separadas entre sí porque están en los 2 extremos del circuito. En fin, creo que vamos a tener una muy buena carrera y yo esperaría que Mercedes apriete con las actualizaciones que van a llevar. Sí, ojalá, porque entonces tendríamos por lo menos ahí algo interesante entre Ferrari y Mercedes. Y bueno, a ver qué pasa con Checo. Ya sabemos que Max, si todo sale como hasta ahora, pues seguramente estará en el podio. Si llueve, Sí. puede ser interesante ver a esos pilotos que en lluvia, como Stroll, ¿no? Que se vuelven como buenos pilotos. Y puede estar divertido. Hulkenberg también O puede sea, ser como una buena carrera. Hulkenberg. Pero Hulkenberg siento que es un buen piloto siempre. A mí me Ah, parece un siempre gran sí, piloto. de acuerdo. Stroll no, Stroll es como un piloto mediano que con lluvia se vuelve un buen piloto, es rarísimo. Entonces eso puede ser interesante si hay lluvia. A mí me angustian horrible las carreras con lluvia, pero puede estar muy divertido también. ¿Cuál es tu Ya podio? veremos. Ah, eso te iba a preguntar, me ganaste. Bueno, mi podio, Checo primero, segundo Leclerc y cuarto Alonso. Y Digo, tercero, tercero Alonso. y Verstappen. Perdón. Yo creo que Verstappen va a tener problemas con el auto. Yo pensé lo mismo, yo siento que Verstappen va a estar out. Ya veremos, el año pasado quedó fuera. Sería Sí, muy mala bueno, suerte eso no quiere decir nada, pasa mucho, pero no sé por qué tengo un feeling claro, ahí que Verstappen no va a estar entre los no primeros. sé, a mí también me da ese feeling, a mí también me da ese feeling. No, espero que no sea un deseo, sino más bien un No, feeling. no, 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 yo no, no. No, lo digo por mí. O sea, para mí es un feeling, ¿no? Sí, es que no sé por qué presentí que este gran premio algo, o no va a estar el coche, o le va a fallar en la quali, o algo va a pasar, pero casi estoy segura que no va a estar entre los tres primeros. Sí, para mí ese es el podio. ¿Tú? ¿Tu podio? Checo, Alonso, Leclerc. O sea, casi como el mío. Así fue el tuyo también. No, el mío fue Checo, Leclerc, Alonso. Ah, bueno, sí. Bueno, a ver cómo está el Creo, Aston Martin. Ojalá esté bien, porque sí estaría padre que estén. A mí me encantaría que quedara en segundo. Yo soy muy fan de Alonso, entonces. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. yo lo que estoy seguro es que va a ser una muy buena carrera. Sí, 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 sin duda. Qué padre. Bueno, pues esto fue lo que vimos el fin de semana pasado. Déjenos por favor sus comentarios, sus opiniones, preguntas, cualquier cosa. De nuevo, una disculpa por no ser consistentes en las últimas semanas. Tuvimos, la verdad es que
proceso complicado de mudanzas y otras cosas, pero bueno, ya estamos aquí otra vez, ya retomamos. Trataremos de ser más consistentes con este y con otro tipo de contenido. Una disculpa por la falta de luz al final para mí, porque se nos nubló el día aquí en la Ciudad de México y me quedé sin luz. Y Cristel está en mi ventana favorita porque me apañó y yo tuve que encerrarme en mi cuarto. Pero aquí estamos con mucho gusto para ustedes y muchísimas gracias por vernos. Acuérdense, porfa, de inscribirse, de darnos like, de compartir, de comentarnos. Ya está lloviendo en la Ciudad de México, como se puede Y escuchar. tronando, lloviendo y tronando. Exactamente. Y bueno, los leemos siempre. Nos hace muy felices de verdad que nos pongan cosas. Se arma de repente los debates en los comentarios y está muy divertido, así que no dejen de comentar. Bueno, nos vemos la semana que viene. Bye. Bye.